OP, tu canal por internet. Entramos a la segunda parte de esta interesante entrevista con Luis Felipe Arizmendi, destacado economista, preside GPI, Sociedad Gente de Bolsa, y está comentándonos además acerca de esta reforma del sistema privado de pensiones. Señor Arizmendi, nos queda pendiente el tema de saber realmente qué va a pasar con los nuevos trabajadores. Los nuevos trabajadores, ¿cree usted, van a optar por el sistema privado, por la ONP, si tienen inclusive este dato de que le van a cobrar sobre su saldo administrado, si no hay pensión mínima? Hay muchas dudas entonces. ¿Qué va a pasar? O más bien, ¿va a incrementarse los afiliados a la ONP? Bueno, sí, efectivamente hay una preocupación y que es legítima, sobre todo en aquellas personas que son mayores de 40 años, en que no tengan el tiempo suficiente como para poder ahorrar y llegar a, digamos, a una pensión suficiente. Hay que establecer claramente cuáles son las bases de esta famosa pensión mínima, pero además, y esto es lo importante, hay que desarrollar una cultura de ahorro previsional en el Perú que todavía no existe, y los afiliados a las AFPs o incluso a la ONP tienen que sentir el fondo como propio. O sea, no puede ser todavía que estemos pensando que las AFPs o el fondo de pensiones estatal son pues un ente vago que pertenece no se sabe a quién. No, pertenece a todos los afiliados y por lo tanto es un derecho de todos los afiliados velar para que esos fondos crezcan de la mejor manera posible y puedan rentar una pensión adecuada. ¿Qué es lo que hay que hacer para enseñarle a la gente cómo establecer su régimen pensionario? Las AFPs, la superintendencia, el propio MEF, porque el MEF tiene un interés a raíz que cualquier falencia o cualquier déficit previsional al final va a tener que ser pagado con impuestos. Tienen que explicar masivamente mediante publicidad e individualmente en todos los medios que se puedan, cómo una persona debe calcular cuánto va a necesitar ahorrar para después tener una pensión. Y eso es algo que la mayoría de gente no sabe. La mayoría de la gente no sabe, no tiene ni idea con cuánto se va a retirar en función a los aportes que está haciendo. Menos aún si ahora le van a cobrar sobre su saldo. Digo, sí. Menos aún si ahora le van a cobrar sobre su saldo. Claro. Ahora, esa es una buena pregunta. Ahora, ¿qué cosa es mejor? Precisamente lo que hay que hacer son esas corridas matemáticas y poder entender si a mí me conviene pagar sobre el saldo, sobre el flujo, mejor dicho, o sobre el saldo acumulado. Pero para llegar a una conclusión se tienen que hacer cálculos matemáticos relativamente complejos, es decir, unas fórmulas que van sumando lo que yo voy aportando a lo largo del tiempo, más la rentabilidad que puede tener, que puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto?, más lo que me va tomando la AFP como costo de administración. Esa fórmula al final va a dar un fondo que luego incluso, ya sea mediante el sistema de retiro programado o mediante el sistema de renta vitalicia, deriva en que la AFP me pague contra mi fondo o que yo venda, entre comillas, ese fondo a una compañía de seguros con el cual me van a pagar una renta vitalicia. Bueno, todo eso tiene que ser explicado. Nuevamente, la gente aquí lo único que sabe es que le descuentan. Entonces, no sabe exactamente cómo le descuentan, ni siquiera muchas personas saben exactamente qué porcentaje le descuentan. Para entender esto, además, hay que abrir el sistema para que haya en la parte complementaria, lo que hoy día se llama, digamos, el ahorro previsional voluntario, en la parte complementaria haya una mejor competencia. Porque te digo una cosa, Clorinda, con 10% de acumulación, digamos, o 10% de monto del sueldo para ser acumulado para pensiones, no alcanza si la gente se quiere retirar con una pensión que sea por lo menos el 65%, las 2/3 partes de su último sueldo. Entonces, la gente tiene que mirar hacia adelante y decir, bueno, ¿con cuánto me quiero retirar? ¿Con cuánto me quiero jubilar? Eso va a significar aportar más todavía. Claro, es que eso es, para mí lo más importante es dar cobertura de pensiones a la mayor cantidad de gente posible y que las pensiones sean unas pensiones relativamente dignas. Pero falta algo más, señor Arizmendi, falta algo más, que también le den posibilidades a las AFPs de que puedan diversificar aún más las inversiones, porque finalmente nos cobran sobre el saldo. Las AFPs no tienen muchas opciones para invertir, yo no sé de dónde va a salir una mejor pensión.
Sí, es cierto también. Las AFPs gradualmente se les tiene que abrir el campo para inversiones eventualmente más rentables. Ahora, no nos olvidemos que a mayor rentabilidad desea mayor riesgo. Entonces tampoco se trata que la gente tome riesgos absurdos, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que el sistema privado de pensiones para la macroeconomía peruana ha sido muy bueno. Sí. Gracias a que tenemos esos fondos de las AFPs, es que hemos podido pasar sin mayor problema las crisis económicas tan duras como la crisis, digamos, asiática, o como la crisis del año 2001, pero 2002, la gente no lo ve. Eventualmente El ciudadano a pie no lo va a ver. Señor Arismendi, finalmente, dos cuestionamientos que tenga usted que deban de todas maneras mejorarse, porque esto tiene que mejorarse, ¿no? Va a haber muchas firmas, va a haber muchas acciones de inconstitucionalidad, malestar. Me imagino que esto va a afectar también la popularidad del presidente, del gobierno. Esto no es bueno para nadie. Así que dos sugerencias importantes de los muchos aspectos que espero podamos tenerlo en vivo, aquí en nuestra cabina para poder desarrollarlo. Dos aspectos fundamentales que en estos momentos tendría que estar mirando el Ejecutivo para corregir. Sí, totalmente de acuerdo. Uno, divulgar a toda la población de qué se trata y divulgar los beneficios y los costos, porque esto no viene gratis, tiene algunos tipos de costos. O sea, ¿cuáles son? La gente tiene que saber. Y lo segundo, indudablemente, los reglamentos y la ley tienen que ser estrictamente, consecuentes con los derechos constitucionales. Y se tiene que explicar claramente que la comisión sobre el fondo no afecta no afecta el término de intangibilidad de los fondos, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar muy claro, porque si no, como tú bien dices, eventualmente va a haber acciones de inconstitucionalidad, y entonces vamos a estar en una situación peor que la anterior. Y vamos a tener una reforma declarada parcialmente inconstitucional y entonces va a tener que remendarse. Entonces, por eso es que es muy importante que el gobierno del presidente Humala, mediante la superintendencia, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, explique a la población claramente por qué se hace esto, ¿no es cierto? Que en realidad puede tener beneficios para la ciudadanía y en general para la economía, pero tiene que ser absolutamente claro, transparente y además, simétrico, equilibrado. Los beneficios tienen que ser tanto para los afiliados como para las AFPs, en términos de la gestión y la rentabilidad de unos y de otros. No puede ser asimétrico, no puede ser unos ganan, otros pierden. Tiene que ser una situación en que todos ganen para el bien del país. Muy bien, señor Arismendi, muchísimas gracias por esta conexión. Esperamos tenerlo en otro momento de nuestros estudios para seguir desmenuzando esto que todavía nos falta mucho más. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Bien.